Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de SQL Server. Vamos a ver qué son los alias dentro de una consulta de bases de datos. ¿Qué es un alias? Un alias es un nombre específico que se le da a un campo al momento de realizar una consulta en una tabla. Aquí yo tengo un select a mi tabla empleados y aquí puedo ver que cada campo tiene su nombre. Es decir, cuando yo hago una consulta, ese campo viene con su nombre ya establecido. Si yo digo select nombre from empleados y ejecuto esta instrucción, los nombres de los empleados vienen en un campo que se llama nombre. Cuando se creó la tabla, este nombre de campo ya estaba preestablecido. Pero ¿qué sucede? Algunas veces nosotros nos vamos a encontrar con nombres de campos en algunas tablas que realmente necesiten tener un detalle más específico, digamos, por ejemplo, para otras personas que no entienden al 100% qué es lo que viene en ese campo o en esa consulta. Para eso existe el alias. Digamos, por ejemplo, que yo voy a realizar aquí la siguiente consulta. Yo coloco ID, nombre, coloco aquí apellido, salario, from empleados. Entonces aquí voy a colocar un filtro, where salario sea menor a 3000. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar todos los empleados que ganan menos de 3000. Ejecuto esta instrucción, me trae esto. Imaginemos que esto es un reporte que vamos a enviarle a algún cliente o a alguien que nos pidió esta información, pero esa persona no sabe qué significa este campo ID y quiere en el reporte tener algo que le detalle mejor qué significa ese campo ID. Pues para eso ponemos un alias a ese campo. Digamos entonces que aquí donde dice select ID, yo voy a colocar un espacio y voy a colocar as y voy a escribir la palabra identificador. Cuando yo selecciono y ejecuto la instrucción, fíjense lo que pasa. El sistema ahora cambia el nombre de ese campo en la consulta, en el resultado. Ahora todas las personas que lean este resultado de consulta van a leer aquí que dice identificador y van a saber que estos números identifican los registros de cada empleado. ¿Cómo lo hicimos? Aquí seleccionamos el nombre del campo y al colocar as y un detalle cualquiera, le estamos diciendo al sistema que cambie ese nombre de campo que es ID por el que vamos a colocar aquí luego de la cláusula as. Esto funciona para tantos campos querramos. Si yo por ejemplo aquí en nombre yo coloco as primer underscore nombre, coma, y aquí en apellido pongo por ejemplo as primer apellido. Si ejecuto esta instrucción, fíjense ahora cómo se detalla mejor lo que tiene cada campo, en este caso nombres y apellido, primer nombre y primer apellido. Todo esto colocando la cláusula as y el detalle del nuevo nombre con el que querramos que aparezca ese campo. Si se fijan aquí, estoy usando un guión en el alias porque los alias, cuando los ponemos así, no se puede colocar palabras separadas, es decir, no puede haber espacio. Si yo hago esto y por ejemplo aquí hago esto, fíjense cómo ya el sistema me coloca las líneas onduladas de error, ya que está mal elaborado. Si selecciono y ejecuto, me dice el sistema que hay un error. Primero identifica el error aquí en el campo nombre, línea 3, que es aquí. Es decir, estoy definiendo mal el alias. Pero si necesitamos colocar un alias para un campo que querramos que se lea con palabras separadas, podemos utilizar esto, doble comillas, justo así. Aquí, por ejemplo, en apellido también ponemos una doble comilla y no hay problema. Cuando yo ejecuto la instrucción, ahora fíjense cómo el nombre de cada campo puede venir con palabras separadas. Esto es, si ponemos el nombre de alias entre dobles comillas. Así de sencillo podemos configurar una consulta para colocar nombres de campos personalizados en el resultado con la función as de alias. Entonces vamos ahora a ver cómo puedo yo concatenar campos en mis consultas. ¿Y qué es eso de concatenar? Concatenar es unir valores. En este caso, como estamos trabajando en tablas, unir registros. Si yo borro, por ejemplo, aquí esta instrucción, voy a hacer un select a mi tabla habitual de empleados. Aquí en el resultado, por ejemplo, digamos que yo quiero ver los nombres y apellidos juntos de los empleados. Y coloco aquí, por ejemplo, una consulta, select nombre, apellido, salario from empleados.
esta es una forma, pero aquí estoy viendo cada registro en su campo. ¿Para qué me sirve la concatenación? Pues para realizar el siguiente tipo de consulta. Yo coloco select nombre y ahora coloco espacio, signo de más, espacio y ahora coloco el campo apellido y ahora coloco aquí from empleados, punto y coma. Cuando ejecuto la instrucción, fíjense lo que aparece. Una columna sin nombre y me aparecen ahora unidos los nombres y apellidos de cada empleado. Esto es porque al colocar el signo de más estoy uniendo lo que está en este campo con lo que está en este campo, pero va a venir en un mismo campo. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Están pegados, están unidos tanto los nombres como los apellidos. Esto no es legible, tenemos que hacerlo legible. ¿Cómo lo hacemos? En ese caso, aquí luego de este signo de más, podemos colocar una comilla, espacio, otra comilla, espacio y otro símbolo de más o de suma, como le quieran llamar. Si selecciono ahora y ejecuto, fíjense ahora cómo ya está perfectamente legible el nombre y apellido de cada usuario, de cada empleado dentro de una misma columna, que es como lo quiero. Aquí dentro de estas comillas yo estoy colocando un espacio simplemente, pero puedo colocar lo que yo quiera. Digamos que yo coloco, por ejemplo, un guión. Si ejecuto, ven cómo se separan los valores por un guión. Si coloco, por ejemplo, una coma, igualmente también me funciona. Todo va a venir separado por una coma. No importa lo que ponga aquí, el valor de cada campo se va a separar por el carácter que coloque aquí en medio de los signos de más. Entonces vamos a hacer aquí un select a nuestra tabla empleados. Digamos que aquí yo quiero concatenar otro campo más. Puedo concatenar tantos campos yo quiera. Por ejemplo, dirección. Vamos a colocarlo así y aquí también. Seleccionamos, ejecutamos y aquí está el resultado. Si ponemos, por ejemplo, aquí un texto que diga dirección, dos puntos, espacio. Vamos a ver cuando ejecutamos. Fíjense ahora cómo aparece el nombre de cada empleado y la dirección, con la descripción dirección y aquí la dirección exacta que está en el campo dirección de cada empleado. Entonces, en este caso estamos concatenando campos que tienen el mismo tipo de datos. ¿Qué pasa si yo intento concatenar un campo que tiene un tipo de dato diferente? Vamos a ver aquí, si yo coloco, por ejemplo, nombre concatenado con apellido y ahora lo concateno con el campo, digamos, por ejemplo, edad, from empleados. ¿Qué pasa si yo hago esto? Cuando selecciono, tengo un error. ¿Por qué? Porque el sistema me dice error convirtiendo tipo de dato varchar a numérico. Es porque al momento de realizar una concatenación, el sistema solo puede concatenar valores iguales, es decir, tipos de datos iguales. Esto es caracteres, varchar, esto es varchar, esto es varchar. Cuando coloco edad no puede hacerlo porque esto es entero. Por lo tanto, si intento hacerlo, me falla la concatenación. ¿Cómo hago yo para concatenar un valor string con un valor entero, que es lo que requiero aquí, por ejemplo, en este intento? Pues para eso tenemos una funcionalidad que es la funcionalidad cast. Si yo coloco nombre y ahora coloco plus apellido, concateno otro espacio. Aquí debajo, entonces, si yo necesito colocar el campo edad, pues entonces coloco la instrucción cast, abro paréntesis y ahora coloco mi campo edad y coloco as varchar, en este caso 2. Y cierro el paréntesis de mi cast y ahora coloco aquí from empleados, punto y coma. Tengo una advertencia, aquí he colocado mal el from, debo colocarlo correctamente, así. Y listo. Si aquí yo selecciono y ejecuto ahora, fíjense cómo ya puedo traer nombre, apellido y edad de mis empleados en un mismo campo. Porque ¿qué es lo que hice aquí? Seleccioné el nombre, puse un espacio, que es este que está aquí, que vemos acá, puse mi campo apellido, aquí lo vemos, puse otro espacio entre apellido y edad y luego ahora hice un cast, que es una conversión de tipo de dato. Al hacer cast le estoy diciendo al sistema, conviérteme el tipo de dato del campo edad como tipo de dato varchar 2. ¿Por qué? Porque es un entero, entonces yo quiero que el campo edad pase a ser un tipo de dato en lugar de int, pase a ser varchar que reciba 2 valores, ya que ninguna edad de ninguna persona sobrepasa los 2 valores. Entonces ponemos varchar 2 y hacemos todo esto desde nuestra tabla empleados. Y aquí está el resultado. Tengo nombre,
apellido y edad en la misma columna. ¿Qué nos falta aquí? El nombre de nuestra columna. Fíjense que dice no column name, es decir, no hay nombre de columna. Entonces nos colocamos aquí antes de nuestro from empleados y colocamos la instrucción as datos para colocar el alias. Si seleccionamos y ejecutamos, ahora ya tenemos el nombre de nuestra columna correctamente. Si queremos hacerlo más profesional, más detallado, entre doble comillas escribimos de empleados, doble comilla, seleccionamos, ejecutamos. Fíjense ahora cómo ya está más legible y más agradable a la lectura, que es el datos de empleados. Entonces, como ven, así de sencillo podemos colocarle alias a nuestras consultas y concatenar registros en nuestras consultas. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuamos con nuestro curso de SQL Server. Nos vemos en una siguiente entrega.